Ley tarjetas es nuestro hashtag de la noche y es que la llamada ley de tarjetas de crédito había sido aprobada en única lectura de urgencia nacional en el Congreso de la República. Hoy se dio la aprobación final y por artículos de esta llamada ley de tarjetas de crédito. Estaremos hablando de los beneficios y también, por supuesto, de las imperfecciones técnicas que podría tener esta ley. Ley tarjetas, nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Una tasa de interés no mayor al 30% anual en las tarjetas de crédito aprobaron los diputados en pleno. Esto forma parte de la ley de tarjetas de crédito que de urgencia nacional fue tramitada por los congresistas. Según el diputado, las empresas deben llegar a un convenio de pago cuando la deuda llegue a lo establecido. Si usted tiene una tarjeta de crédito donde su límite es de 5,000 quetzales, únicamente podrá llegar a una deuda del 150%. Aproximadamente 12,500. Al llegar a esa deuda, automáticamente se frena completamente la deuda. Las emisoras de tarjetas tendrán la obligación de darle a usted un convenio de pago que no puede exceder del 20% de sus ingresos mensuales. Y así también, si usted considera que ya no puede pagar la tarjeta, también están obligados a hacer con usted un convenio de pago para que usted pueda salir de sus deudas. Aún se espera que el Congreso pueda aprobar la manera en la que la Superintendencia de Bancos haga cumplir la ley. Pidiendo que sea 3 meses después, porque definitivamente va a ser una reestructuración muy fuerte. Hay que hacer notar también que estamos creando el hecho de que cuando usted solicita una tarjeta de crédito, también el emisor revise si usted tiene una tarjeta, porque si usted tiene una tarjeta y es moroso, ¿por qué le van a dar otra tarjeta? Entonces también estamos viendo que los jóvenes, que depende de los ingresos que ellos tengan, el límite de un crédito sea el doble de un salario. Si usted gana 5,000 quetzales, la tarjeta le podrá dar un límite de 10,000 quetzales. La ley podría terminar de ser aprobada la próxima semana en el Congreso y esta, luego de ser aprobada, entrará en vigencia después de 3 meses. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Ley tarjetas es nuestro hashtag de la noche. Ley tarjetas, hablamos de la aprobación en redacción final y por artículos de la ley de tarjetas de crédito. Eddie nos plantea, solo pretenden salir en caballo blanco como salvadores del pueblo, cortina de humo. ¿Quién se beneficia? Brandon. Ley tarjetas, hay bancos que sin avisar debitan de la cuenta de ahorro el pago de la tarjeta de crédito. Ojalá que se respete esta ley. Mario nos plantea, cada quien es responsable de cómo maneja sus tarjetas, hay que usar solo una para controlar mejor el gasto. Es parte de lo que tenemos esta noche con Ley Tarjetas. Le damos la bienvenida agradeciéndole la deferencia de aceptar la invitación, un técnico en la materia. Licenciado Mario Chile, bienvenido. Un gran gusto estar por acá. Ya fui a tarjetear antes de venir, pero un gran gusto. Lick, ¿qué hablamos de esta ley? Pues primero que sabemos que entró, no sabemos qué va a salir. Hay cosas que yo digo de los anteriores proyectos que había logrado tener en la mano sobre alguna regulación de tarjetas de crédito. Este tenía algún par de cosas rescatables en cuanto al contenido de los contratos, en cuanto a la publicidad de las prácticas de cobro y cálculo de los intereses. Tenía otras cosas que pues habrán sido, no voy a decir con la mejor de las intenciones, porque no creo que este Congreso tenga muy buenas intenciones todavía, pero con alguna intención oculta, poner conceptos totalmente inoperantes y otras cosas por ahí que iban a perjudicar a la gente que pretendían ayudar, como establecer un límite a la tasa de interés de la tarjeta de crédito. Ese monstruo que entró, no sabemos con cuántas cabezas más puede salir y qué se le pueda ocurrir a alguien en algún momento, en el último minuto, ponerle una coma a un punto o quitarle una palabra y cambiarle totalmente el sentido de lo que públicamente se ha conocido que vaya a contener. Entonces, hay que estar atentos de qué cambios se están dando y hay que saber que la ley, como fue concebida con una medida de reducción de tarifas de la tasa de interés de las tarjetas de crédito, no iba a beneficiar al 87% de los tarjetavientes actuales, iba a beneficiar probablemente al 17% de los que paga puntualmente financiándose y a ese 9% que nunca
ha hecho un pago mínimo y nunca ha pagado un centavo de interés. Vamos ahora a nuestras redes. Estamos con Ley Tarjetas como nuestro hashtag de la noche. Nos plantean, los bancos debitan directamente cada mes sin que se les autorice. Esto es un abuso y qué bueno que lo regulen. Nos dice también Mario, los diputados lo hacen para congraciarse con el pueblo, para bajar la presión de su depuración. Todos los días me llaman para ofrecerme una tarjeta de diferentes bancos. Solo, ya lo leíamos, revisamos qué dice Edgar, politiquería evidente, regulación sin intervención y distorsión del mercado, no es lo que nos plantea Edgar. Licenciado Adrián Zapata. Gracias, Juan Carlos, muy buenas noches. Mario, muy buenas noches, bienvenido a este espacio y gracias por aceptar la invitación y bienvenidos a todos los que nos hacen el favor de su atención en casa. Bueno, a mí, primero coincido con Mario un poco, dicen que si no hacen nada bueno, pero si hacen peor, no sé, creo que en efecto es una medida, tiene un matiz político importante en busca de la aceptación y de congraciarse con esta población que está tan harta por parte del legislativo. Sin embargo, yo en lo particular creo que el tema de la regulación en torno a las tarjetas de crédito sí es una asignatura que estaba pendiente. Hay muchas cosas que tienen que regularse desde la parte normativa y desde la parte legal. Y no quiero abordar mucho algunos aspectos técnicos porque afortunadamente está Mario por acá, que es experto en la materia. Pero me llaman la atención un par de cuestioncitas. Primero, creo que el gancho que se refiere a algo que a cualquier ciudadano le molesta, a cualquier ciudadano de los que debe, que desafortunadamente es la gran mayoría de este país, aquí se cumple aquella máxima popular que dice que el que nada debe, nada tiene. Y es triste porque evidentemente justamente la carencia de insumos para poder agenciarse de ciertos bienes y servicios es un mal que padece la inmensa mayoría de la población. Es más, la gente más excluida no precisamente tiene alguna opinión sobre el tema de tarjetas de crédito porque están muy lejos de poder aspirar a una. Pero me voy a referir en particular a el tema de la regulación aparente que se da respecto a la subcontratación de empresas, la famosa venta de la cartera morosa, que la ley realmente, la prohibición que tiene es una prohibición de papel en cuanto, o la regulación que tiene para prohibir el manejo que falte a la dignidad por parte de estas empresas. O sea, salvo que en el reglamento de la ley pudiese desarrollarse esto de una manera más clara y más categórica, son simples palabras y es un juego más político y social que un tema de responsabilidad real del Congreso. Creo que ahí nos quedamos un poco débiles. Otra cosa que me parece que no está, y que quiero entender que es porque tenemos esto en el tintero en el marco de la Ley de Protección al Consumidor, es la función de los establecimientos que le recargan por el servicio un porcentaje en el uso de la tarjeta, lo cual es aberrante, pero sin embargo pues se da y uno se sube o simplemente no consume, ¿no? Entonces esas dos cosas me llaman mucho la atención, pero también en lo particular veo con buenos ojos el tema de la regulación, sobre todo en el tema del análisis de riesgo, que como ya se ha dicho se verificaba, es parte de las obligaciones de la institución bancaria, este análisis de riesgo para el otorgamiento del crédito y el monto del mismo, y el hecho de que ya se diera y señalar que ese es un error y una aberración y señalar eso como una deficiencia técnica me parece en lo particular absurdo, porque sí hay muchas cosas que se pueden dar en la práctica, pero es distinto que se den en la práctica a que estén reguladas, ¿no? Entonces creo que sí es necesario el abordaje, eso sí, con insumos técnicos importantes, pero regular lo no regulado. Entonces yo creo que la necesidad de abordar el tema de la regulación del manejo del crédito vía tarjeta es algo que tenía que darse ya. Creo que el hecho de condenar el tema de que entonces va a haber un problema porque nadie va a tener acceso al crédito, no, eso no es cierto. O sea, sobre todo la gente que señala estos destinatarios, que este margen de población que es muy bajo en función de la cantidad a la cual pueden aspirar como crédito, pues tienen otras opciones. Creo que el gran ganador con esto también puede ser el movimiento cooperativista en el país, que también puede ser una opción al crédito sin perjuicio de todos los requisitos y demás, pero creo que parte de las obligaciones del Estado es justamente en aras de la búsqueda del bien común, la regulación y el control incluso de cuidar al ciudadano de sí mismo, ¿no? En algunos aspectos, que creo que cabe una discusión filosófica muy grande sobre ese tema, pero... Que si el Estado debe hacerlo, no debe de hacerlo, si debe de ser tutelar, si debe de ser efectivamente el libre acceso a los requerimientos que se puedan tener, es un tema
pero realmente profundo. Vamos a las redes, estamos con Ley Tarjetas como nuestro hashtag de la noche. Scorpio nos plantea, también deberían de incluir en la ley el crear una central de riesgo. El doctor Hernández, los emisores están libres, abusaron, por tanto la regulación, incluso la intervención es necesaria, no más robos legales. El doctor Zavala, siempre esconden usura con otros cobros simulados. Una de las posibles repercusiones, efectos de esta ley, es que se limitará la prestación de dichas tarjetas. Ahí creo que el licenciado Archila tiene unos números que nos pueden cambiar esa percepción per se. Tato, ¿qué ayuda se tiene? Ya que siempre se tienen cobros escondidos, ya que sería mensual. Rodrigo, igual los bancos buscarán la forma de seguir arbitrando el sistema. Lo sospechoso es que los diputados trabajen. Héctor, no es lo mismo, no es lo mejor, pero por algo se empieza. Falta mucho en ese tema. Siempre ha sido un atraco. Cristi, sería bueno que también verificaran los cobros que son de membresía, ya son muy elevados. Oscar, debe de haber transparencia de información a los usuarios, educación financiera, instaurar la tasa anual equivalente. El licenciado Penados, también deben de regular a esas empresas de crédito fácil que tienen intereses realmente confiscatorios. Bueno, ese ha sido un tema del que hemos hablado, lo hablamos precisamente cuando la Diaco accionó en contra de estas empresas que al parecer pues otorgan créditos con pocos requisitos y que luego las tasas son pues realmente muy altas. Ricardo Chile. El tema, creo que lo que la población le está poniendo atención es a la tasa de interés. Y ese debería de ser el tema menos importante en el Congreso. De la información que tengo, la tasa de mora de las tarjetas de crédito es 17% de los tarjetavientes totales. 83% usa tarjeta de crédito pagando al tiempo. Y de ese 83%, 9% de los que usan la tarjeta de crédito pagan todos los meses el saldo completo. Entonces tenemos un problema de los usuarios, 17% son los que no pagan, 83% del total usa la tarjeta de crédito bastante bien. Entonces la tasa no debería ser el problema. ¿Hay otro tipo de problemas con las tarjetas de crédito? Sí, es necesaria alguna ampliación en cuanto a la regulación que tenemos contenida en el Código de Comercio, seguramente. Hay mucha gente y probablemente dentro de ese 17% es donde tenemos al grupo de población que nunca leyó el contrato porque nunca se lo dieron, nunca lo firmó, nunca supo. Se la mandaron por correo, le hicieron una llamada, le dijeron, mire, su récord crediticio nos permite mandarle la tarjeta, se la llevo el lunes. De enter. Sí, o quiere comprar este electrodoméstico y entonces yo le doy la tarjeta ahora mismo, tenemos una oferta y entonces y de una vez sale con su electrodoméstico y no sabe qué firmó. Gracias a Dios que no sale con un electrodoméstico hipotecando la casa, que también sucede en otros ámbitos del comercio, pero la tasa no debería ser el problema principal, sino que cuáles son esas condiciones obligatorias que la gente debe conocer. Un mercado para que funcione y un mercado para que se regule de mejor manera, la información tiene que ser transparente. Y lo que no tenemos en el mercado financiero en general es transparencia de la información. El lenguaje financiero, hay que estudiar una maestría en finanzas para entender cuál es la diferencia entre un interés simple o uno compuesto, calculado diario, calculado semanal, calculado anual, etcétera, etcétera. Usted va a pagar el 1.18% de interés. Oiga, me parece razonable. Cuando en realidad es, sí, me parece 1.18 y cuando ve, en realidad es 18, o sea, hay que entender los términos, ¿no? Y es mensual, es calculado mensual sobre saldo diario y es interés compuesto y entonces resulta siendo un número del 1, pero me dijo que era 1.18, sí, 1.18 calculado sobre saldo diario. Claro. Mensual, capitalizable. Y ese tipo de información es la que el mercado no otorga. Pero tampoco hay ninguna obligación de transmitir esa información, tampoco hay ninguna obligación de explicarle de ponerle a los contratos, ¿no?, de una forma que se entienda y de hacer un cálculo. Estandarización en cuanto a la tasa de interés que tienen algunos países, eso sería fabuloso, poder comparar peras con peras. ¿Cuánto es mi interés anual? ¿Y cómo lo calculo?
porque si vemos 10%, que era la redacción original de la ley, 10% es lo que se tiene en créditos hipotecarios. Claro. Entonces una tarjeta de crédito no puede tener la misma tasa de interés que un crédito hipotecario, es imposible. Porque la garantía hipotecaria es mucho más solvente que la que usted puede tener de una transacción con tarjeta de crédito, a eso nos referimos. Sí, yo con una tarjeta de crédito puedo no tener absolutamente nada de garantía. Claro. Me dijo que tenía un empleo y se endeudó en el momento que lo despidieron. Claro. ¿Y qué más tiene? Pues el petate donde va a caer muerto, pero no le puedo cobrar. O sea, el riesgo es muy alto, aunque haga un análisis crediticio. Eso no va a resolver el problema, porque si tenemos un problema de empleo y demás, yo me puedo quedar sin trabajo. Si soy empleado, me puedo quedar sin trabajo al día siguiente, después de 20 años de prestar mis servicios en la misma empresa, con salario supuestamente garantizado, y me quedo con una deuda de tarjeta de crédito que era manejable hasta ayer. Claro. Entonces, el análisis de riesgo tampoco. El análisis de riesgo está regulado en la propia tasa de interés. El problema es no saber a qué me estoy metiendo como usuario, y que para entender una tarjeta de crédito tenga que recurrir a un asesor financiero con una maestría para que me explique por qué mis 10,000 quetzales ahora me están llamando que debo 45,000, y no entendí, pues yo solo me gasté 10,000. Claro. Sí, pero aceptaste una tasa de interés compuesta, etcétera. Ahora, eso creo que sí vale la pena. La ley no es lo mejor, pero he visto peores proyectos. Vamos a las redes. Estamos con Ley Tarjetas como nuestro hashtag de la noche. Tenemos... A ver. Vamos. Con Ley Tarjetas nos dice Roberto del Cid: lo primero que hay que hacer es aprender y entender que las tarjetas no son un certificado de regalo sin consecuencias. Oye, me gustó el tuit de Roberto, ¿eh? El doctor Hernández: el espíritu de la emisión y repartición de tarjetas es perverso. Ganancias de hasta el 1000%, desfalcando y destruyendo familias. ¿Por qué no comparamos las leyes de otros países de América? Dato los cobros de terceros y cómo quitar el Infonet y ya no afectar a las personas para conseguir trabajo. El Infonet, ese es un tema interesantísimo. Cobro abusivo e invasivo. Si estamos en libre mercado, surgirán otros actores. A la super no le interesan los reclamos. Carmen: con este límite de crédito, los usuarios de la tarjeta no podrán pagar deudas grandes como la de una hospitalización. Es lo que nos dice Carmen. Carmen se está refiriendo al hecho de que usted no le pueden emitir una tarjeta con un límite crediticio si no es hasta 2 veces su salario reportado. Entonces, si usted gana, por ejemplo, 10,000 quetzales, le autorizarían una tarjeta de 20,000 quetzales, y tiene una hospitalización de 25,000, no la podría pagar con eso. Es lo que plantea Carmen. Josué: cuidado con los altos intereses, espero lo regulen. César: interés anual arriba del 60%, indefinida demora y administración, cobros de terceros abusivos sin opciones de reestructura. Lucky: lo que más detesto es que me llamen a ofrecer tarjetas de bancos que nunca he usado. ¿Cómo saben mis datos? Ese es un tema. Junto a la ley tarjeta deben de regular casas de empeño. Si no, usuario pierde aún más. Aún siguen comprando información personal. Gustavo: el problema es la ignorancia. El 99% de los tarjetavientes no puede responder a la pregunta ¿qué son los intereses? Mariceli nos dice: hasta las de débito cobran los bancos por uso y ni factura dan. Por cierto, ya somos trending topic con ley tarjetas. Licenciado Zapata. Sí, miren, yo oía hace un rato en el espacio de 845 al representante de la Asociación de Emisores. Me llamaba mucho la atención algunas cositas. Primero, es decir, miren, no seamos bolas. Si el producto financiero de las tarjetas de crédito no fuera rentable, pues no existiría el negocio como existe y no generaría el escosor que está generando. Es decir, primero, esto es una forma de crédito, pero no la única. Desafortunadamente creo que el tema de perder un inmueble fruto de la ejecución de una hipoteca es más dramático, justamente por la solidez de la garantía hipotecaria, pero es más generalizado. La gente, no obstante los datos que nos daba Mario, que está más enrollada en un problema de un mal manejo de tarjeta de crédito. Entonces, creo que el tema, primero, es tener claro que no es una ganga, o sea, hay un negocio en esto. Segundo, el hecho de que también hay otras opciones de crédito. Tercero,
El tema es que, bueno, cuando no hay límites y se da un abuso, ya sea real o ya sea trasladado mediante una empresa de cobro, el límite al llegar a él se supera y simplemente existe un nuevo horizonte al cual se puede llegar. Y creo que finalmente la condena social creada mediante el caldo de cultivo de las deficiencias financieras y de la precariedad en la que vive la clase media aspiracional de este país han generado necesariamente el acudir a este tipo de líneas de crédito. Pero también el hartazgo cuando evidentemente se incumple. Es decir, el tema de que nos cobren a ninguno nos gusta. El tema de los impuestos a ninguno nos gusta. Pero a ver, yo sí creo que el licenciado Archila nos aportaba un dato interesante. Si yo estoy dentro de ese 83% que uso mi tarjeta de manera más bien ordenada, que puedo pagar consecuentemente lo que me gasto mes por mes, pero tuve una eventualidad, salí de viaje, me atrasé 2 días en el pago de mi tarjeta y tengo un recargo porque, que lo acepto, pero que venga una persona y me llama a las 6 de la mañana diciendo, mire, usted se pasó, su fecha de corte fue el 6 y es 8 y usted no me ha pagado. Oiga, pero yo les he pagado siempre, ¿no? O sea, sí es como ofensivo a la dignidad de este ciudadano, que además, pues como usted bien plantea, Lic, les ha dado de comer, les ha dado parte de su plata en el rédito, que el gran negocio de las tarjetas no es el deudor, es el que la usa. O sea, cada vez que usted la paga, la pasa, hay un porcentaje importante por la utilización de ese POS, que ese es el gran negocio. Lo escucho. Sí, entonces, bueno, retomando el tema de las líneas de crédito y de esta inconformidad y este hartazgo también en materia del cobro, creo que también vale la pena hacer ver que hay ciertos aspectos de ley que evidentemente son perfectibles y que debe de estarse encima para que esto se mejore. O sea, eso no cabe duda, creo que no existe una ley perfecta. Pero sí quería yo acotar algo muy puntual. Y es justamente lo que se mencionaba en la entrevista que os refiero de 845 en torno a que, no obstante las múltiples denuncias o quejas que pudieran presentarse ante la Superintendencia de Bancos y que estas son desvanecidas, claro, son desvanecidas por los emisores porque evidentemente la forma es en el marco de lo regulado actualmente en la ley, que es lo que establecía el Código de Comercio, que es sumamente ambiguo y evidentemente que necesitaba un desarrollo más específico. Entonces, bajo esas normas es evidente que todos los reclamos pueden ser desvanecidos en función de la norma bajo la cual se emite la tarjeta y de la famosa letra pequeña del contrato que el tarjetamente no vio y que firmó, como decía Mario, tal vez en un pasillo de un supermercado con tal de llevarse el extractor de jugos y simplemente ahora está enfrentando un problema que se le ha salido de las manos. Entonces, el punto es, primero, establecer que cuando se transgreden límites y se abusa, la consecuencia evidentemente es una necesidad de regulación. Ahora, eso también tiene que complementarse justamente con el buen manejo de la tarjeta, la creación de una cultura financiera en ese sentido y esperando que no sea necesario llegar a instancias de una maestría en finanzas para poder entender cómo funciona esto, basándose incluso en la ecuación de la responsabilidad en el gasto en función de no gastar más de lo que tengo, ¿no? O sea, y si es así, si surge alguna emergencia o quiero generar alguna empresa entendiéndolo no como un acto mercantil, sino enfrascarme en una aventura financiera, bueno, manejarlo con la seriedad suficiente para entender que justamente por la tasa aplicada, tal vez la forma de apalancar mi empresa no es una tarjeta de crédito. Claro. ¿No? Hay que entender que entre un término interesante dentro de la economía, yo no soy economista, pero algo que he aprendido con el tiempo es que entre más rápido le den el dinero, más caro es. Así de sencillo. O sea, entre más rápido le den el dinero, más caro es. Si la tarjeta le llega en un día, desconfíe de ella. O sea, es así. O sea, vamos a las redes, tenemos muchísimos mensajes esta noche con ley tarjetas. Es ilegal poner arraigos, viola la libre locomoción de las personas, es lo que dice el Huichón. Julio, hay ausencia de banqueros éticos que piensen solo a corto plazo y no establecer una relación de largo plazo con sus clientes. Maripaz, hay que usarla responsablemente, ya que no son juguetes y cheques en blanco. Ser cuidadosos. Luisa, los bancos no ganan de carteras morosas. Ellos son los que tienen mayor interés en hacer bien su análisis de riesgo. Yo coincido con Luisa, o sea, no es de las carteras morosas de donde ganan los bancos per se. Infornet da malas referencias, por consiguiente no dan trabajo y así quieren que paguen las deudas, dice Catherine.
En Mario, en Estados Unidos, fue implementada una ley de tarjetas y uno funcionó mucho. Me gustaría que la comentaran, dice Mario. Denis, imposible que el 83% de los tarjetavientes estén solventes. Por favor, ¿qué les pasa? Es lo que dice Denis. Pues, así son los números. O sea, 86% usa su tarjeta de manera ordenada, o sea, paga consecuentemente lo que debe o, en algunos otros casos, la totalidad de la deuda que tiene con la tarjeta. Hablando con un amigo que trabaja en banco, afirma que la gente no entiende el contrato y mejor firma por pereza. Es muy probable. Tengo un amigo que lo llamaban para cobrarle y lo amenazaban de muerte o con secuestro de sus hijos si no pagaba. Dios santo. En México, la Profeco, que es la Procuraduría de Protección al Consumidor, Federal del Consumidor, y la Conducef funcionan, hay transparencia, tasa anual equivalente, pueden comprar. Capitalización continua tiende a ser una función exponencial. Gabriela, es un beneficio porque se podrán otorgar tarjetas a personas que no pueden pagarlas. Esto es ser realista. Y Marco, ¿y quién protege al consumidor y regula los intereses? Andrés, en el momento en que se regula la tasa, se acaba el interés del banco en prestar ese producto financiero. Rica Chila. Sí, ese último comentario, por ahí empiezo, exactamente eso es lo que sucede. Si se regula la tasa interviniendo la fijación de la tasa de interés por ley, se pierde totalmente el interés de emitir tarjetas de crédito y perderíamos muchísima gente el acceso a la tarjeta de crédito. Si bien hay cosas que hay que regular, de nuevo, la tasa de interés no debería ser el problema principal. La información que tiene el consumidor para tomar una decisión de cuál tarjeta utilizar. O sea, yo les puedo contar la experiencia. Yo tengo alrededor de 20 años de tener tarjeta de crédito. A mí me paga la tarjeta de crédito por tener tarjeta de crédito. Nunca les he pagado un centavo de interés. Y trabajo con un banco que, porque no es patrocinador, no voy a decir cuál es. Pero ¿Cuándo nos patrocinan? una vez, por cuestiones de feriados y demás, se me olvidó la fecha de pago y recibí una llamada muy amable de una persona diciendo, mire, tengo en el sistema reportado que su fecha de pago es el 8. Lo llamo para ver si pagó, si tuvo algún problema, si necesita alguna ayuda, o si el sistema no me reporta su pago. Le digo, perdón, ¿qué fecha es hoy? 10. Se me olvidó pagar. Y pagué. El banco por mi récord no me cobró intereses. O sea, me atrasé y no me cobró. O sea, hay de emisores a emisores. Claro. Y hay algunos que tienen mala reputación y tienen una mala reputación ganada A pulso. Pulso de 30 años de hacer. Pero si eso se regulara, Mario, si por ejemplo ese ejercicio tan sano que estás narrando, ¿por qué no regularlo? Es que para mí, digamos, eso no es una necesidad regularla, sino que yo sé cuánto tengo que pagar, cuánto es mi fecha de corte, cómo me calculan los intereses, etcétera. Pero al banco realmente no le interesa estar demandando gente. Claro. Es a nosotros los abogados los que nos interesa que el banco tenga clientes morosos y que los contraten para demandarlo. Y eso es, por el perdón, hay muchos colegas que se dedican a eso. Pero yo he tratado de negociar por personas la deuda diciendo, miren, ¿por qué no pasamos la deuda de la tarjeta de crédito a una deuda con el banco, fiduciaria y demás? Pagamos, cancelamos la tarjeta y nos quedamos haciendo pagos sobre montos que sí alcanzan. No, bueno, ¿cuál es el consejo que uno le puede dar a una persona? Que te demande, pues. Se van a pasar algo, una demanda, un arraigo y un embargo. El arraigo se quita después, como sabemos que se quitan, y el embargo da lo mismo. Si de todos modos no tienes para pagar, no pasa nada. Claro. Pero es un mal consejo, pero también es una mala práctica de ese banco. Si he tenido gente con deudas en 2 emisores distintos. Uno le dice, acepto negociar, el problema es que tiene la otra deuda y con esa deuda hay que negociar con el otro lado y yo no puedo hacer nada con ellos. Bueno, entonces vamos a negociar, mire, no, esto no es negociable. Bueno, no es negociable, demándeme. Claro. Pero es una mala práctica y si hay suficiente información respecto a las prácticas que ya tienen las políticas de cobro, la gente va a preferir un emisor a otro. Sí, claro. Es que evidentemente el enganche el anzuelo está trabado y no te van a soltar, porque finalmente se genera, quiera que no, un aporte. Creo que los datos en cuanto a la gente que realmente no paga un peso son bajos. Sí. Y además gente, pues ahí va haciendo, no sé cómo, no sé qué, pero va logrando ir abonando,
y el anzuelo está muy bien trabado y es un cliente cautivo que le está generando en el cobro de intereses todo el esquema que muchas veces supera, duplica o triplica el monto original de la deuda, ¿no? Yo le voy a decir, yo tuve la oportunidad de platicar en algún momento con Mohamed Yunus, el fundador del Grameen Bank, el premio Nobel de la Paz. Y él tenía un concepto muy interesante y que creo que en el tema de las tarjetas de crédito también se aplica. Aquel que menos tiene es el mejor pagador. Es una constante. Las tasas de morosidad entre aquellas personas que no tienen salarios enormes, pues absorben deudas que les parecen a su ingreso muy grandes, pero a las cuales le amortizan de manera regular porque valoran la oportunidad del crédito, y creo que a algunos de nosotros eso nos hace mucha falta, ¿no? La experiencia de él y con microcréditos, fundar un banco que exclusivamente da microcréditos, porque la tasa de repago es arriba del 95% que no tiene el crédito premium. Claro. Y da microcréditos y decir voy a prestar $300 a una mujer. $30, $40, ¿sí? O a una comunidad de mujeres en ¿Sí? Calcuta. ¿Sí? Y recibir más de 95% de tasa de repago, eso es impresionante. Tenemos un concepto un poco, a veces, equivocado, distorsionado respecto exacto, a la realidad de mucha gente que aparentemente no va a pagar. Es correcto. Vamos a las redes, estamos con Ley Tarjetas como nuestro hashtag de la noche. Nos plantean a través de nuestro hashtag, tenemos una cantidad enorme de mensajes esta noche. Vinicio, replico los mensajes que exigen regular empresas como Infornet. Mucha gente no tiene trabajo por eso. Julio, ilegal que los emisores exijan a usuarios firmar un pagaré en blanco junto con el contrato. Julio también nos dice, para darse una visual del deterioro de las carteras basta ver el nivel de gasto que aplican en cada evaluación trimestral. José, las tarjetas de crédito como cualquier otro vicio te dejan en la calle. Josué nos dice el 83% está solvente, es un chiste, yo no creo eso, sin tarjetas de crédito me fue mejor. Nos dice Giovanni, la economía informal está excluida del crédito, aumenta la adquisición de tarjetas, dice Diego. Ana María, ¿por qué no están sujetas a la ley bancaria? Y sí, los intereses en Guatemala son usureros. Marco, es una crónica de la muerte anunciada, ya que el abuso y la extorsión que se da al ciudadano no da oportunidad de arreglo. Vamos a la pausa. Tenemos, por supuesto, nuestra conclusión al regresar. Sea con nosotros a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias a Carlos Paredes, nuestros compañeros de Antiguo Sports. Vamos a las redes, tenemos muchísimos mensajes con Ley Tarjetas. José Barrundia, hay que diferenciar tasa normativa, tasa efectiva o real. La nominal no incluye cargos administrativos y otros cargos fijos. En japonés, José, la verdad. No se preocupen por Infornet o TransUnion, preocúpense por la CIRC, no perdona, es lo que nos dicen. Kevin, el 83% podrá estar solvente, pero pagando altas tasas de interés, paga en tiempo, pero no su consumo total, dice Kevin. Freeman, y luego son amedrentados por no pagar a tiempo. Pitufo, somos irresponsables al usar tarjetas y créditos, por eso puede ser una ley que favorece al aprovechado o al buen ciudadano. Paola, educación financiera, el problema surge cuando gastamos lo que no tenemos. Claudia, lo que asombra no es la regulación de ley tarjetas, sino que se tardó para entrar en Guatemala. Rafael, es muy raro o premeditado cobrar los días, por ejemplo, 11 del mes o 22, el usuario común no puede hacerlo. Nos dice Juliño, tampoco creo que el 83% esté solvente, suena más coherente con la realidad que el 83% esté en mora. María Teresa, yo gasté 500 y en 3 meses ahora debo 3.500, es un gran abuso. Querido Martí, ¿qué es lo que dice? Cerrémoslo, licenciado Archila, gracias, de verdad, cerrémoslo. No, un gran gusto. De nuevo, si hay cosas que vale la pena, si hay cosas que hacen falta, hay que transparentar las condiciones, hay que transparentar que el usuario sepa cómo le van a calcular la tasa.
Si yo le pongo a la ley una tasa de interés del 18% anual, pero los dejo que sea interés compuesto calculado diario sobre saldos y capitalizable, la tasa efectiva anual no va a ser 18%. Y eso es lo que tengo que transparentar, que el usuario sepa. Por eso decía al principio, el problema no es la tasa, el problema es que yo no sepa a qué me metí porque no entendí, nadie me lo explicó y no tengo a dónde ir a preguntar. Y eso creo que es lo positivo que el Congreso debería estarse enfocando, darnos un contrato de tarjeta de crédito y unas reglas de transparencia en el mercado que le faciliten al usuario tomar una decisión entre un emisor y otro, entre un banco y otro, aún conociendo sus políticas de cobro. Licenciado Zapata. Bueno, sí, yo quisiera retomar gran parte de lo que dijeron los tuiteros, que no quejaran en el tintero. Y es justamente nuestra tolerancia y lo permisivos que somos con tal de no hacer el trámite, con tal de no entender el camino. Independientemente de lo que salga de la chistera, de cómo va a salir esta ley, creo que la obligación es denuncie. Si usted está siendo objeto de abuso, como lo que nos han narrado aquí muchos tuiteros, acuda y denuncie, no tenga miedo, vaya y denuncie. El tema del manejo de sus datos personales ya está regulado y no puede seguirse dando como se hacía antes. Infórmese y denuncie, no nos quedemos con el pesar de que no tengo tiempo o que es mucho trámite o no va a pasar nada. Creo que parte de este despertar que se ha manifestado en diversos aspectos tiene que materializarse también en este tipo de cuestiones. Denunciemos, estemos muy atentos, exijamos el tema de la aprobación de la ley de protección al consumidor, que dejemos de ver a la DIACO como un gatito de peluche, necesitamos un ente más fuerte que pueda limitar abusos por parte de los proveedores de servicios en muchos casos, pero traslado esto, el mensaje es no nos dejemos, generemos la denuncia, démosle seguimiento y sean muy responsables con el uso de la tarjeta, ¿no? Para quien la tenga. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Diputados aprueban limitar en un máximo del 30% la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Presidencia prohíbe celebración de convivios en todas las dependencias del Estado como parte de las políticas de contención del gasto. Nueve de los 33 mineros de Atacama en Chile presentaron una demanda por estafa contra los abogados que administran los derechos de la historia que protagonizaron hace 5 años. En la jornada 17 del fútbol mayor nacional se decidirá el liderato del torneo Apertura 2015. Xelajú Mario Camposeco visitará a Petapa y un empate le es suficiente para quedarse con el primer sitio. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Sin lugar a dudas, como consumidores tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Por lo tanto, lo que nos queda es ser responsables. No podemos ser libres si no somos responsables. Si usted adquiere el compromiso de una tarjeta de crédito, valore su libertad en función de la responsabilidad con la cual la usa. Ha sido una noche muy hermosa, muchas gracias. Licenciado Mario Chila, licenciado Zapata, Juan Carlos Sandoval, le deseo a usted que de verdad tenga una noche muy hermosa.